ustedes saben que, bueno, estamos desde el año pasado en una situación inédita, nueva, cambiante sobre todo. Entonces, bueno, va a ser la idea lograr estar a la altura de la situación lo que más se pueda, dentro de lo posible, de nuestras posibilidades, y acompañar en este trayecto de esta materia, que es una de las materias que eh, podríamos decir, nos permite acceder a problemáticas y a conceptualizaciones y a intentos de explicar la práctica educativa. Es decir, es una de las materias que luego del recorrido, por cuestiones que tienen que ver con el campo del currículum y el campo de la didáctica, tiene la finalidad de que ustedes puedan posicionarse, lograr una posición como docente, que por supuesto siempre es a revisar y a repensar y a modificar en algunas cuestiones, porque la práctica y en general eh, todo lo que tiene que ver con la labor educativa está muy atravesada por una multiplicidad de factores. Entonces esto requiere de un revisar, reflexionar y aprender permanentemente, ¿no? Y reposicionarse. Pero hay cuestiones que nos van a permitir ir pensando ya algunas maneras de considerar el conocimiento, el sujeto de la educación, qué es enseñar, qué es aprender, todo lo que tiene que ver con qué enseñar. En el caso específico de esta materia va a estar relacionada, y sobre todo ustedes lo van a pensar a esto, lo van a transitar en el taller, qué enseñar de la psicología, digamos, ¿no? Sobre todo en esta primera parte del año, la idea es poder pensar los contenidos, el currículum de la psicología. Y en el teórico vamos a ir acompañando y ofreciendo algunas herramientas conceptuales generales acerca de la noción de currículum, el concepto y la teoría del currículum. Y luego, pero siempre para qué, vuelvo a repetir, para poder pensar específicamente el campo del currículum en relación al campo complejo y problemático que es el campo de la psicología y la enseñanza de la psicología. De la psicología, en el caso de esta materia, va a ser eh, el nivel de la educación media, de la educación secundaria en realidad. Educación secundaria. Eh, Porque, bueno, si bien el título que ustedes van a tener cuando terminan el profesorado, el título es profesor en psicología, eh, profesor en psicología, ustedes van a estar habilitados para dar clases de niveles secundario y superior. Esto incluye el nivel superior, va a incluir los niveles terciarios y universitarios. Pero, por ejemplo, sin una antigüedad de 3 años en la escuela secundaria, no se puede ingresar como profesor en la escuela, en nivel superior terciario, ¿eh? Dependiente del Ministerio de la Provincia de Santa Fe. Distinto es en la facultad. Las facultades son autónomas y tienen otro nivel, otra organización y forma de ingreso a lo que sería la carrera docente. Ustedes saben que el sistema es diferente. Para entrar en una cátedra hay que hacer todo un trabajo en relación, acompañando a esa cátedra desde posibilidades, desde ayudante alumno a ascripciones, etcétera, etcétera. O sea que el sistema es otro.
De todas maneras, no, si bien no como digamos, desde el momento que rige la ley de educación superior, se exige el título docente, aquel que ejerce la docencia. Y sobre todo en niveles secundarios, bueno, secundarios sin duda, esto ya viene planteado desde la Ley Federal de Educación, y digamos, se profundiza con la Ley de Educación Nacional, que es del 2006, y en niveles terciarios también. Es decir, cada docente, antes no era esto, digamos, uno podía ser psicólogo, psicóloga y dar clases, ¿no? Y desde el nivel ministerial no se exigía el título docente, pero luego sí comienza a ser exigido. Esto hace que cambie muchísimo la matrícula y la población del profesorado, sobre todo el profesorado de psicología. Bueno, pero además hay otras cuestiones también que inciden en este interés por realizar el profesorado. Pero de pronto muchas personas que ya hacía años que estaban trabajando en la docencia se ven obligadas a hacer el profesorado por una legalidad, o por una ley que así lo exige. Bueno, eh, muy difícil va a ser digamos, comprender e insertarse en el nivel superior si no tenemos medianamente claro de qué se trata enseñar en la escuela secundaria. Enseñar qué, digamos, la institución, cómo se organiza la escuela secundaria, estas cuestiones generales las vamos a ver, pero sobre todo vamos a trabajar en torno al currículum y la didáctica de la psicología. Y de otra materia que también es muy importante tener en cuenta, porque los profesores en psicología estamos habilitados en primer lugar en el escalafón para dictarla en la escuela secundaria, que se llama Construcción de Ciudadanía e Identidad. Es un espacio curricular que está en el tercer año de todas las modalidades de la escuela secundaria. Ustedes saben que la escuela secundaria, lo digo rápidamente, después lo vamos a ver más adelante, está dividida en un ciclo de formación básico y la formación orientada. El básico es el primer y segundo año, que es igual, está compuesto por los mismos espacios curriculares en todas las terminalidades, las modalidades. Tercero, cuarto y quinto año corresponden a la formación orientada, y ahí ya va a ser diferente según la terminalidad. Entonces, el tercer año, todas las terminalidades van a tener una materia que se llama Construcción de Ciudadanía e Identidad, que cuando ustedes vean el diseño curricular, se van a encontrar con que hay muchos contenidos, la mayoría de los contenidos forman parte del saber de la psicología y de algunas teorías específicamente. Para pensar la subjetividad, se toma mucho el concepto de que propone pensar Silvia Bleichner, para pensar la identidad, cómo se constituye un sujeto. Es decir, hay mucho contenido que corresponde al campo de las psicologías y del psicoanálisis, más específicamente. Entonces, por eso estaríamos los profesores de psicología, habilitados en primer lugar en el escalafón, junto a otros docentes, profesores de historia, profesores de ciencias sociales, profesores de todo lo que tiene que ver con derecho. Entonces esto vamos a ver que varía según la institución. Podemos encontrarnos con instituciones escolares donde la materia la dicta un profesor de psicología, y podemos encontrarnos con otras instituciones o otras escuelas que esta materia las dicta un profesor de historia o un profesor que tiene el título de abogado, pero además es profesor en derecho, bueno, porque hay también contenidos que rozan
también estas disciplinas, la sociología, la historia, el derecho, pero en su amplia mayoría los contenidos tienen que ver con el campo de la psicología y del psicoanálisis. Bueno, más adelante les voy a contar lo que implicó toda esa modificación eh, que fue en el 2014 y que requirió de todo un trabajo de parte de los profesores de psicología, del gremio, del gremio docente, del colegio de psicólogos, de la facultad, de los directivos del profesorado, etcétera, etcétera, porque en realidad eh, los diseños curriculares, que ya vamos a ver qué son, pero hoy para hacer un poco más este, simple la tarea de introducir a esta materia que es bastante complicada, la idea es poder pensar que un diseño curricular es lo que vamos a ver luego como el currículum prescripto o como el currículum donde uno encuentra ahí la norma. ¿Qué quiere decir la norma? ¿Qué contenidos dice la norma macro curricular que se pensó, que se estableció a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, o sea, a nivel de cada jurisdicción, en nuestro caso la jurisdicción de Santa Fe, ¿qué debe enseñarse? ¿Cuáles son los contenidos de los espacios curriculares de construcción de ciudadanía e identidad que se encuentran en el tercer año de todas las terminalidades? ¿Y cuáles son los contenidos que deben enseñarse de psicología que se encuentran en el cuarto año de la escuela, de la terminalidad, perdón, en ciencias sociales o en la terminalidad de humanidades y ciencias sociales? Esas son las únicas terminalidades en las que nos encontramos con la materia de psicología como espacio curricular. ¿Eh? Y hay 12 terminalidades más. ¿Eh? Entonces hubo todo un movimiento de reclamo en su momento porque fuimos sacados, y esto tiene que ver con las discusiones que forman parte del currículum, ¿eh? Y quiénes intervienen en esas discusiones y quiénes elaboran estos diseños curriculares que van a prescribir, ¿eh? Qué se enseña y qué no se enseña en un determinado momento, en un determinado tiempo histórico. Entonces, en el 2014 se decide a nivel macrocurricular en nuestra jurisdicción que psicología va a estar implementada como espacio curricular solamente en estas dos terminalidades, ciencias sociales o humanidades y ciencias sociales. Y en las otras 12 restantes no. Y son terminalidades que podríamos decir hasta exigen, sobre todo en algunas de ellas, un acercamiento al campo del saber de la psicología para lo que implica la enseñanza en la escuela media de asignaturas o de espacios curriculares que tienen que ver con el arte, con la comunicación, son terminalidades importantísimas en las cuales la psicología tiene mucho ahí para aportar y para esclarecer en un nivel secundario que uno podría decir, bueno, quizás muchos estudiantes nunca más tengan un espacio propio del campo de la psicología y un docente que pueda ayudarlos a ubicarse, a pensar, a reflexionar sobre algunos contenidos. Incluso en la terminalidad de ciencias naturales también podría ir la psicología dar su mirada. Bueno, no, digamos, se cercenó como espacios curriculares y se ubicó únicamente en estas dos terminalidades que les dije. Bueno, esto tiene que ver con una lucha política y de políticas educativas, y esto forma parte del currículum. Que es lo que vamos a empezar a ver, primera, digamos ya,
a continuación, digamos, de esta breve introducción que intento hacer. Entonces, la idea es poder pensar, bueno, la psicología como un saber de la cultura, como una disciplina que forma parte de los saberes de la cultura, una disciplina compleja, uno podría decir, se la puede pensar en términos de singular, hablábamos de la psicología, las psicologías, bueno, estas discusiones, estos debates que provienen del campo de la epistemología y de la historia de la psicología, ustedes lo van a ver en el taller. Digamos, cómo se va constituyendo la psicología como un campo complejo, conformado por una multiplicidad de teorías, que van a ir construyendo sus objetos de estudio, su metodología en determinados contextos. Bueno, todo este, podríamos decir, este marco histórico epistemológico del campo de la psicología y las principales teorías, y sobre todo aquellas que aportan a la educación, que realizan aportes o inciden fuertemente en el campo de la educación, y algunas de ellas con derivaciones didácticas muy importantes, eso ustedes lo van a ver en el taller. Y desde el teórico vamos a ir acompañando con el recorrido por algunas nociones más generales. ¿Por qué se llama taller y por qué no práctico, como acostumbramos en la facultad? El taller tiene particularidades específicas. No se corresponde punto por punto con un llevar a la práctica lo que vemos en el teórico. Lo que vemos en el teórico son nociones del campo de las ciencias de la educación, podríamos decir. Siempre vamos a establecer el lazo con la especificidad de la psicología, pero esa especificidad, tanto dentro de lo que se refiere a los contenidos, cómo pensar los contenidos, como así también en relación a cómo enseñar, qué es la enseñanza, que esto tiene que ver con el campo de la didáctica, esto lo específica de la psicología, esto lo van a ver en el taller. Bueno, antes de seguir, quiero hacerles un pedido que quizás ya lo han hecho. Yo la verdad que todavía no tuve tiempo de mirar el WhatsApp, el grupo de WhatsApp. Yo necesito que ustedes vayan aclarándome nombre, apellido y el mail, para poder incluirlos en el grupo de la comisión del teórico de los viernes a las 10 de la mañana en el aula virtual. Como son grupos restringidos, ustedes por eso se van a encontrar en el aula que dice restringido, yo tengo que armar el grupo y necesito ir buscándolos o buscándolas en el aula virtual e incluirlos en el grupo. Esto entonces, por eso entonces necesito el nombre y apellido que me lo pasen. Ese grupo de WhatsApp yo lo pensé mucho porque en realidad trabajo en muchas instituciones y tengo realmente una diversidad de plataformas y, en fin, como estamos trabajando, ¿no? Pero yo les voy a pedir que me pasen el WhatsApp, lo vamos a usar para noticias. Es decir, me parece que da más rapidez y fluidez a la hora de comunicarnos avisos importantes y es más inmediato. Pero nos vamos a centralizar en el aula virtual en lo posible para todo lo que tenga que ver con tareas, actividades, materiales. Yo le voy a pedir que me pasen todo esto, el nombre y apellido, me lo pasen al grupo de WhatsApp. ¿Qué piden? No acá, al chat de acá. No sé. ¿Lo tienen el grupo de WhatsApp? Sí, profe, pero solo pueden escribir los administradores. A ver. Entonces no podemos acceder y por eso mandamos la información por acá.
no pueden acceder a... ¿Por qué? No podemos escribir, solo los administradores pueden publicar en el grupo. Bueno, lo voy a modificar ahora eso. No sé por qué está así. Qué macana. En realidad nosotros vamos a estar los viernes con una profesora que es adscripta a la cátedra y ella armó el teórico, el grupo de WhatsApp del teórico de los viernes a las 10 y quizás lo, lo organizó, lo configuró de esa manera. Acá está. Claro, con razón, no tengo nadie. Ah, esto ya estaba en el otro. Bueno, yo lo voy a modificar para que ustedes me pasen por allí los nombres, porque ahora yo no voy a tener tiempo de pasar, de copiar todos estos documentos y los vamos a ver un minutito. Son un montón. Sí. Bueno, no, yo voy a reconfigurar el grupo de WhatsApp y me los pasan por allí, porque para mí es importante además tenerlos. Y lamentablemente ayer me pasó lo mismo. Bueno, la próxima clase, hágame acordar que ponga para grabar la clase. Anoche me pasó lo mismo. No tengo la costumbre, porque el año pasado trabajaba con Meet, pero no el oficial, entonces no tenía la opción de grabar. Bueno, de todas maneras, esta es una clase introductoria, quedarán grabadas las siguientes. Si es que a ustedes les interesa, si no, no es obligación. Profe, ahí en el chat pusieron que se está grabando la clase. Ah, ¿se está grabando? Ahí pusieron en el chat. Hola, profe. Yo Sí. me bajé un programa que la grabo a la clase. Ah, vos la grabás. Después la bajo y se los mando. No sé cómo se hace, pero bueno, algo voy a inventar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. La idea es que este Meet oficial, que es de la facultad, tiene la opción de grabar, pero yo no estoy, se ve que no quiero que me graben la clase. Tengo una resistencia. Pero no, no hay problema. Yo lo que pasa es que estoy acostumbrada a usar la cuenta general, que no tenés la opción. Entonces, bueno, no lo tengo incorporado. Tengo que incorporar este pasito más. Hola, Pero mientras, bueno, si vos podés ir grabando live, después la compartís, no hay ningún problema. Yo voy a reconfigurar el grupo de WhatsApp para que ustedes me manden los nombres y yo pueda incluir. Están todos, todos en el aula virtual. ¿Han ingresado? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Profe, Bueno, tengo una consulta. sí, ¿Hay clases teóricas jueves a las 18 horas? claro. Usted, Perfecto. sí. Y Usted, sí. decime. ¿Es requisito ir a las clases teóricas como obligatorio, quiero decir? ¿O quedan grabadas y podemos verlo en otro horario? Ese es mi problema, porque no estoy en ese horario. Ni el de los viernes a las 10 por cuestiones de trabajo. Sí. Perdón, estoy medio mal de la garganta. Espero que sea frío nada más. Bueno. Esta materia se puede, en este momento, en esta situación de educación a distancia, nosotros no tenemos obligatoriedades. El año pasado trabajamos de una manera considerando fundamentalmente las dificultades y las distintas situaciones que se establecen en relación a cuestiones que tienen que ver desde acceder a dispositivos, a conectividad, bueno, horarios, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, el año pasado toda la facultad consideró, y en algunas materias del profesorado fundamentalmente acordamos desde el profesorado hacer un acompañamiento, y por lo tanto no se tuvieron en cuenta más que, bueno, hay una nota de concepto y la integración, un trabajo integrador final. Como ustedes saben, en general se hizo en todas las materias. No hubo promoción directa. El año pasado en esta cátedra no hubo promoción directa, por la misma razón de la situación de cursada. Y sí se hizo un trabajo integrador que incluyó 2 instancias que equivalen a lo que siempre fueron en esta materia 2 trabajos prácticos, que este año por supuesto se van a hacer así, porque este año ya hay cambios a nivel de las disposiciones generales de la facultad y de las eh, digamos, ideas que tiene la cátedra en relación a cómo evaluar y cómo hacer ese seguimiento. Entonces, las directivas son que no hay un porcentaje de asistencia, pero sí de participación. Se va a requerir un 75% de participación, de registro de participación en todas las actividades, no solamente en MIT, porque sería muy injusto por muchas razones. Perfecto. Pero Gracias, profe. sí participación en las otras Claro. actividades que tienen que ver con, sobre todo en el taller. Sí, Yo ahora voy a explicar más específicamente cómo me voy a manejar en el teórico. Pero entonces, para regularizar y para promover el 75% de ese registro de participación en el cursado total, digamos, ¿no? Y luego aprobar 3 instancias de evaluación, que va a ser un parcial y 2 trabajos prácticos, que serán asincrónicos, y que ya irán ustedes, sobre todo los trabajos prácticos, irán estableciendo las formas y las fechas de presentación con las profesoras del taller. Ustedes saben que hay 2 profesoras de taller a cargo de 2 comisiones en horarios diferentes del taller. Entonces, uno podría decir, bueno, de taller hay 4 comisiones, con horarios distintos como para que ustedes puedan ubicarse según sus posibilidades horarias, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo la idea es que, como hay 4 posibilidades de comisiones de taller, traten de distribuirse de una manera más equitativa, digamos, que no hayan todos en un horario y 2 o 3 no. Esto no porque lo vamos a tratar de diagramar, sino nosotras, porque si no es una sobrecarga de trabajo para las docentes, y esto se complica. Pero dentro de todo tratamos de tener en cuenta algunas situaciones particulares. Hay 2 horarios de teórico, los jueves a las 18 y los viernes a las 10. A mi cargo. Mi nombre es Patricia Greco. Bueno, ustedes ya lo sabrán, yo no me presenté. Yo soy psicóloga, soy profesora de psicología, trabajo en esta cátedra hace mucho tiempo, desde que la cátedra estaba en la formación docente en Humanidades y Artes. Bueno, eso ya se los voy a contar en otro momento. Y bueno, la idea del teórico es ir haciendo un acompañamiento y una lectura por textos de autores que han planteado algunas cuestiones que definen el currículum y que nos permiten pensar la didáctica como teoría de la enseñanza, en general, para que ustedes se armen de recursos que se requieren en la formación docente para, en el taller, posicionarse como docentes de psicología y, podríamos decir, poner en juego en un primer trabajo práctico lo que van a hacer es una ubicación más
histórica, epistemológica del campo de la psicología y las teorías más importantes que lo componen. ¿Para qué? Para poder leer reflexivamente, críticamente, el diseño curricular de la psicología, para tomar posición en relación a eso, para poder analizarlo, para poder desmenuzarlo. Para hacer eso tenemos que ver cuestiones teóricas y la especificidad de cómo se compone el campo de la psicología, para poder analizar, bueno, y esos contenidos que se prescriben como una norma, ¿por qué se plantean así? ¿Desde qué fundamentos epistemológicos, filosóficos, psicológicos se plantea ese diseño? Políticos, también, o sea, ¿a qué políticas educativas responden? Entonces, ¿por qué en ese momento y no en otro, cómo se pensaba la psicología? Si uno compara los diseños del 2014 y el anterior, hay grandes diferencias. Vamos a tratar de hacerlo en el teórico también. Bueno, entonces, ese primer trabajo va a tener que ver con esa ubicación del campo, la disciplina psicología y sus contenidos más importantes. También nos va a servir ese análisis de los contenidos del diseño y de las propuestas editoriales. Las propuestas editoriales son los textos de psicología y otros materiales, ahora que tienen que ver a partir de la imposición por la pandemia, de la virtualidad, empiezan a circular otros materiales y como docentes o futuros docentes, profesores de psicología, tienen que poder tener una posición reflexiva en relación a esos materiales. Y también en relación a los textos que han circulado y que circulaban en la escuela secundaria. Bueno, esas propuestas, desde qué lineamientos acerca del cómo piensan el conocimiento, cómo piensan la disciplina, cuáles son los fundamentos epistemológicos, cómo piensa el sujeto de la educación. Estas son las cuestiones que vamos a trabajar en primera instancia. Y ustedes las van a sintetizar en ese primer trabajo práctico del taller. Y luego, por el último trabajo práctico, ustedes van a desarrollar van a proponer una propuesta, valga la redundancia, didáctica. Van a elaborar, van a diseñar una propuesta didáctica con todo lo que implica la planificación en el campo de la didáctica y del currículum. Van a planificar una unidad didáctica y una secuencia de clases. Entonces eso va a, de alguna manera, condensar todo lo que se va a transitar en la materia. Y va a haber una instancia de un parcial, que el año pasado no lo hubo, pero este sí, porque pensamos que es importante, que se puede sostener la promoción directa. Entonces, para eso necesitamos otra instancia de evaluación y también otra instancia para darle más, sostener de una manera más, podríamos decir, legítima la regularización. Entonces, hay un parcial que va a tener que ver con, bueno, vamos a hacer una actividad que todavía no lo tengo muy pensado, pero en relación a lo que vamos viendo en el teórico. ¿Sí? Esas serían las tres instancias de evaluación, que van a ser asincrónicas, las fechas y las maneras, en general van a estar dadas en el espacio del aula que se llama tareas, pero esto ya se va a ir determinando y vamos a ir explicándolo sobre la marcha. Otra de las cuestiones que me parecen, entonces, para concluir, regularizan con el 75% de participación en las instancias generales, aprobando las 3 evaluaciones, los 2 trabajos prácticos y el parcial.
y promueven, pueden acceder a la promoción directa, que termina con un coloquio final integrador, que es previo a las mesas de exámenes, cuando el promedio de las notas de las 3 evaluaciones da 8 o más. La nota es 8 o más. Si da 8 más, el promedio de esas 3 instancias de evaluación y se cumplimenta el 75% de la asistencia, ustedes tienen la posibilidad de hacer el coloquio final para promover directamente, para hacer la promoción directa. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Sí, quedó clarísimo. Buenísimo. Bueno, el taller, entonces, ustedes en los talleres van a ir trabajando textos específicos que se van a ver en el taller. Por eso digo que el taller tiene su especificidad. Hay textos en el teórico, hay textos en el taller. Hay autores que, por supuesto, los van a integrar. Y nosotros también en el teórico vamos a integrar. Pero hay algunas cuestiones específicas que las van a ver en el taller. Sobre todo al comienzo para pensar el currículum, la psicología de los contenidos. Bueno, esto, perdón, un minutito. Esto por un lado. La idea es que en el teórico vamos a ir acompañando la lectura de algunos textos que provienen de un campo disciplinar que tiene muchos puntos en común con algunas, incluso teorías psicológicas, sobre todo en la segunda parte del año que vamos a ver didáctica, pero tienen, en general, hay terminologías específicas, hay un discurso que no es específicamente el de la psicología, con el que hay que tomar contacto, familiarizarse, y que tiene que ver con el campo de la formación en ciencias de la educación. Por eso esta materia, que es algo que siempre digo desde el 2004, que se crea el profesorado de psicología en la Facultad de Psicología, antes formaba parte de la formación docente que se dictaba en Humanidades y Artes. Pero en el 2004 se constituye el profesorado de psicología en la Facultad de Psicología y a partir de allí tenemos un plan de estudios muy particular. En ese momento se lo pensaba como una propuesta flexible, un recorrido flexible que permitiese a los estudiantes ir organizando ese recorrido. Por lo tanto, la única correlatividad que hay es entre didáctica y currículum y residencia. Esto se pensó en su momento a los fines justamente de hacer una programación que permitiese justamente esta flexibilidad. Sin embargo, tiene serias dificultades. Desde hace mucho tiempo estamos planteando en el profesorado que hay que estar, digamos, hay que pensar y revisar ese plan de estudios, sobre todo ese sistema de correlatividades. Bueno, por muchas cuestiones no se ha podido todavía modificar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes pueden empezar el profesorado cursando didáctica y currículum y acceden, una vez que la aprueban, a la residencia, sin haber tenido contacto ni con las otras materias, materias específicas del campo de la formación docente, como es historia de la educación, pedagogía, política educativa, que en realidad uno podría decir, bueno, es genial, es un plan bárbaro porque yo enseguida accedo a la residencia, pero llegar a la residencia en esas condiciones es muy complicado. Es muy complicado porque ustedes van a carecer de contenidos y de formación docente. Y nosotros estamos formando docentes, profesores en psicología.
no psicólogos que dan clases de psicología. Es muy diferente la situación. Ustedes tienen que formarse como docentes porque esto los posiciona en una práctica que no es la misma que la práctica clínica. No hace falta detenerse mucho. ¿Eh? En una situación en la cual se establecen otro tipo de vínculos que requieren un posicionamiento, un conocimiento, para poder sortear determinadas situaciones que lo otorga la formación docente. Entonces, yo no me atrevo mucho a preguntar, pero yo todos los años cuando comenzamos a trabajar en esta materia, la gran mayoría de estudiantes resulta que es la primera materia que comienzan a ver del profesorado. O han visto alguna otra o hacen simultáneamente. Bueno, en el mejor de los casos hacen otras simultáneamente. Y que yo realmente lo considero una situación primordial, digamos, tener en cuenta la necesidad de transitar por los contenidos de las otras materias que tienen que ver con la formación docente. Porque cuando llegan a la residencia sin ese bagaje, sin esos recursos, hacen agua. Y esto se plantea en las instituciones donde hacen la práctica. Esto se plantea como y genera mucho malestar, ¿no? Y devalúa nuestra, digamos, la consideración y la valoración del profesorado. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, hay que ser muy cuidadoso y hay que tener la posibilidad de decir, bueno, curso de didáctica del currículum es más para leer algunos textos, entender algunas cuestiones. Es necesario que ustedes ya hayan visto algunos contenidos que se dan en las otras materias. Bueno, dicho esto como salvedad, por supuesto que el plan lo habilita, es la norma, el currículum prescripto, claramente, y ustedes pueden hacerlo. No hay hasta el momento modificaciones. Hay un trabajo que se viene haciendo y se está profundizando para hacer modificaciones en ese plan, pero mientras tanto rige el plan del 2004. Y habilita que ustedes tienen esa única correlatividad. Didáctica y currículum tienen que tenerla aprobada para poder aprobar la residencia. Esto es el único requisito de correlatividad que existe. Hay alguien que levanta la mano hace rato, Vanessa Dassi. No, profe, yo no levante la mano. Ah. Bueno, acá pareciera que sí. Está la mano. A mí me parece que es Julieta que levantó la mano. Sí, está la mano desde hoy al principio, quedó ahí, no sé cómo sacarla. Ah, Yo sí levanté la mano, profesora. Bro, Mi bueno, nombre es... ustedes Hola, entonces cuando... hola. ¿Cómo? Sí, yo sí levanté la mano, profesora. Mi nombre es Graciela Bassi y levanté la mano al principio cuando estaba hablando de la organización de la cátedra. Yo no aparezco en el grupo de WhatsApp del teórico, entonces quería saber cómo ingresarme al grupo. Bueno, vos estás, bueno, en el grupo de WhatsApp también está publicado en el aula virtual. En Ah, general bueno, lo voy a ustedes buscar. ingresaron, sí, te escucho, Graciela, discúlpame. No, lo voy a buscar entonces en comunidades, al grupo de WhatsApp. Sí Sí, estoy en el grupo del taller de WhatsApp, pero no el del teórico. claro. Sí, Compañera, ahí en la mensajería lo compartieron, acá en el chat. en el chat. Sí, yo me parece que lo vi también. A ver. Bueno, búscalo porque acá está, mira. 2 veces lo compartieron. Agustín Perugini y Coral
Luján Martínez. Lo compartieron en el chat. Y yo termino la clase y voy a volver a configurar el grupo para poder subirlos, organizar el grupo en el aula virtual. Entonces ustedes van a tener que poner nombre y apellido y el mail en el grupo de WhatsApp. Bueno. Ya lo solucioné, muchas gracias. ¿Ya Ya está? lo sumé. Bueno, genial. Gracias. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Bueno, mi idea es no trabajar, o sea, vamos a hacer un Meet que no va en lo posible, no va a tomar la hora y media. Vamos a tratar. Me parece que la idea es que no supere la hora de trabajo, el Meet, y que después incluyamos algunas preguntas. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. A mí me parece que, sobre todo para quienes vienen de cursar el taller a las 8:30 o siguen cursando, van a cursar luego el taller a las 12, genera como una saturación, digamos, tanto tiempo frente a la pantalla. Y me parece que con una hora de trabajo estaría bien. Esta sería la idea en principio. Después, bueno, vamos a ir viendo, ¿cierto? Cómo vamos a hacer. Los horarios, lo que vamos a plantear en el teórico es un acompañamiento, les venía diciendo, para poder leer los textos. Yo voy a ir incluyendo alguna tarea con alguna orientación general para poder leer el texto, y en esa tarea iré compartiendo el material utilizado en las clases Meet, o sugerencias. Por ejemplo, ya hoy voy a sugerir y después le voy a subir en el aula virtual el link para que ustedes vayan viendo la película. La escribo acá, que se llama La Escuela de la Señorita Olga. A lo mejor ya la conocen. ¿La conocen? No sé si se escribe. Sí, ¿La vieron? ¿Dónde la vieron? Si es la de Olga Cossetini, se vio en Psicología en Educación en la escuela, en la parte de Psicología. Buenísimo. Bueno, bárbaro. La van a volver a ver, entonces, o por lo menos algunos fragmentos. Y aquellos que no la vieron van a poder ver una película que muestra de una manera muy linda, muy emotiva y muy cercana, porque en realidad son testimonios de rosarinos y rosarinas que fueron meses, digamos que hicieron la escuela primaria, en la escuela Carrasco, donde las hermanas Leticia y Olga Cossetini realizan un trabajo innovador, ¿no? Tiene que ver, se enmarca dentro de lo que se conoce como la escuela nueva o la escuela activa, que es un enfoque pedagógico didáctico que está en la línea del funcionalismo. Va a tomar algunas nociones de Dewey y de Montessori para poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con las instituciones educativas y las prácticas de enseñanza. Y cómo pensar también el currículum, que está por supuesto sumamente entrelazado, con todo lo que tiene que ver con la enseñanza como práctica, una práctica compleja. Entonces, me parece que poder ver esta película va a permitirnos ubicarnos en un enfoque que va a tener en cuenta la constitución del campo del currículum como una disciplina a partir del siglo XX, en la cual se va a poner en juego una tradición que piensa el aprendizaje y la formación de la persona desde un punto de vista integral,
y el aprendizaje como una experiencia activa que va a formar ciudadanos democráticos, participativos, en sociedades, digamos, sobre todo esta noción va a estar muy fundamentada en algunas ideas de Dewey, en sociedades democráticas e industrializadas, a partir de 1920 en adelante. Entonces, en el campo de currículum como una disciplina se va a constituir en base a una confrontación. Nosotros vamos a empezar a ver un autor que se llama Díaz Barriga. Lo escribo acá en el chat, pero ya Ángel Díaz Barriga, el texto se llama Currículum tensiones conceptuales y prácticas. Este va a ser un texto con el que vamos a trabajar. Ahí escribí Ángel sin tilde. Bueno, escribimos cada vez peor en estos apuros. Nosotros vamos a trabajar este texto. Ustedes los textos los van a encontrar en materiales, en biblioteca. Yo los puedo ir acompañando también en tareas, si ustedes lo requieren, si lo necesitan. Nosotros, esto no lo dije, pero me parece que es importante decirlo, nos estamos manejando con el programa del 2019. No vamos a tener un programa específico este año. Tiene vigencia el programa del 2019, sí va a tener, cuando el Consejo Directivo lo termine de formular, va a tener un documento con las formas particulares que va a tomar el cursado y la evaluación en este tiempo de pandemia. Pero entonces nosotros nos vamos a manejar con ese programa. Ustedes lo que van a ver es que quizás van a encontrar alguna bibliografía que la vamos a ver como prioritaria y en el programa está como ampliatoria. Por ejemplo, este texto de Díaz Barriga. Bueno, esas modificaciones pueden ocurrir y dado el tiempo en el que estamos empezando, casi ya terminando mayo, promediando mayo, tenemos muy pocas clases, así que hay que nuevamente hacer una súper selección de contenidos y textos atendiendo a lo primordial. Porque, bueno, entonces van a ver ustedes que vamos a hacer esa selección y que les vamos a ir diciendo, porque no tenemos, materialmente no vamos a tener tiempo para ver todo lo que se plantea en el programa. Y quizás haya algún otro material que se acompañe y que no figure en el programa, pero sea necesario para poder pensar algunos textos del programa, materiales diversos. En general vamos a tratar de que sean audiovisuales. Y otra cuestión que ustedes se van a encontrar en el programa y que es importante señalar, es que no van a hacer observaciones de clases. Esta materia incluye un tiempo de observación de clases en escuelas secundarias. Clases de psicología o de construcción de ciudadanía e identidad. Bueno, obviamente, nuevamente este año no estamos en condiciones de ir a las escuelas. No hay escuela secundaria presencial en este momento. Están trabajando desde la virtualidad o desde la distancia. No sabemos si comenzarían o no a partir del lunes, pero todo indica que Rosario San Lorenzo todavía no, y al mismo tiempo, aún si comenzase nuevamente la presencialidad, es por burbujas cada 15 días, es decir, no están dadas las condiciones para que la escuela reciba más gente circulando en ella. Entonces, de ninguna manera
vamos a poder hacer las observaciones de clase. ¿Esto qué quiere decir? Que nos quedamos sin un sostén para poder pensar la materia muy importante. La práctica de la observación de clases para la formación docente es fundamental. Y en los institutos de profesorados terciarios, los distintos profesorados comienzan a hacer observación de clases en el taller de práctica desde primer año. Los 4 años de la formación docente de los profesorados realizan observaciones e intervenciones desde el taller de la práctica en los 4 años, más la residencia en el último año, en el 4º año. Entonces, si vemos la diferencia con la formación de este profesorado, es abismal, porque ustedes hacen observación de clases, o hacían ya desde el año pasado, no en esta cátedra, en didáctica y currículum se observaban clases, un tiempo muy acotado, y luego la residencia. Bueno, eso... Profe, una consulta. Sí, ¿cómo no? Estas observaciones se podrían hacer en otro momento o tendrían que cumplirse. Porque yo anteriormente hice profesorado también, en el primer año tuve que hacer observaciones y eran obligatorias. Por eso pregunto, si en algún momento se vuelve a la presencialidad, se tendría que cumplir. Yo no creo este año, y mucho menos pensando que ya estamos en mediados de mayo. No, imposible. El organizar la ubicación de los estudiantes, los permisos, los seguros, el recibimiento por parte de las escuelas requiere todo un tiempo. Piensen que en otros años anteriores, cuando trabajábamos en la anterior normalidad, en la presencialidad, ya estaban yendo a la escuela, ya empezaban a ir, hasta altura del año empezaban a ir a la escuela. ¿Para qué? Para que en agosto aproximadamente, no más de principio de septiembre, ya habían observado y tenían el registro de observación hecho. Y a partir de ahí trabajábamos para poder pensar la propuesta didáctica, que es el segundo trabajo. Es imposible pensar este año en hacer observaciones en primer lugar y cumplimentar con estos tiempos. Así que nos vamos a valer, vamos a hacer análisis de registro, de observaciones realizados por grupos en otros momentos, o análisis de situaciones áulicas que pues, se pueden ver en películas, en videos, en extractos de fragmentos de series. Bueno, y utilizaremos otras posibilidades. Porque no podemos hacer como si no pasara nada, porque no se puede. Y además, bueno, las poquitas situaciones que se habilitan para que acompañen los estudiantes se dejan reservadas para la residencia, que es también todo un tema. Porque, bueno, entonces, esta falta de esta instancia de observación de clases, vamos a tratar de, va a quedar esto, digamos, no se puede sustituir completamente, pero sí se puede hacer a partir del análisis de situaciones de clases a partir de otros materiales alternativos. Y con eso trabajamos el año pasado y trabajaremos este. Y queda como algo a resolver y es una dificultad, pero también es una dificultad del plan. Una de las cuestiones que se está tratando de ver cómo incluir es que la práctica y el trabajo de observación y de intervención no sea solamente en esta materia y en la residencia, sino que se proponga desde el comienzo, digamos, que tenga otras instancias.
Pero bueno, eso responde a todo un trabajo que recién se empieza a hacer en el campo específico de la práctica docente, del profesorado. Bueno, no se podría presenciar una clase virtual. Bueno, el año pasado trabajaron algunos, poquitos, grupos presenciando, acompañando el trabajo desde la virtualidad en residencia, pero muy pocos, muy pocos. Es muy difícil encontrar esta posibilidad. Y los pocos que hay están reservados para la residencia. Esa es la situación. Sí, quizás podamos tomar contacto, hacerla como una posibilidad, vamos a ver, que se pongan en contacto con algún docente para entrevistarlo, para poder dialogar, o que nos acompañen en alguna clase teórica y que les permita a ustedes tomar contacto con algún docente de escuela secundaria que pueda trabajar desde que nos ofrezca otra mirada, otro posicionamiento y cómo piensa las cuestiones de los contenidos, de las actividades, de los materiales. Esa es una idea que yo tengo, vamos a ver si la podemos llevar a cabo, pero organizar a 200 y pico de estudiantes, al menos ese es el número que dice el aula virtual de la materia, para que acompañen o presencien clases virtuales de la escuela secundaria, están totalmente desbordadas las escuelas, los profesores, que van a la escuela, que no van a la escuela, que cuál es el grupo, que la burbuja, que ahora es todo virtual, que antes era presencial, pero algunos tenían que hacer virtual por la semana que no iban. Encima tener observadores de clase, ¿ustedes se imaginan como docentes en esa situación? Bueno, aún así, el año pasado, en la residencia, algunos pocos residentes pudieron hacer un acompañamiento. Y otros no. Y tuvieron que trabajar de otra manera. Entonces, los poquitos que hay se reservan para la residencia. Y en esta materia vamos a tratar de arreglarnos con otras posibilidades. Porque de eso se trata la labor docente. ¿Sí? De hacer frente a situaciones. Uno puede estar muy formado y debe estarlo, y siempre en formación, digamos, no es que uno se recibe de profesor y ahí terminó su formación. Siempre esa formación requiere de actualizaciones, de lecturas, de volver a pensar, de volver a pasar por textos, pero además, por más que uno tenga todo perfectamente planificado y anticipado, siempre surgen situaciones nuevas en la práctica docente. Entonces, hay siempre algo de lo inesperado, de lo contingente, que, bueno, desafía ahí al docente a poner en juego su bagaje, su repertorio de recursos para poder hacer frente, o para poder posicionarse y para poder seguir trabajando y dando clases. Uno esto lo va comprobando en la medida en que trabaja como docente, en la medida en que se pone en juego en esa práctica. Entonces, ya lo vamos a ver a esto cuando veamos didáctica, cuando veamos planificación, cómo diseñar, qué es esto de la planificación. Tener en cuenta que una clase uno la puede pensar y le puede resultar hermoso todo lo que pensó y planificó, y sin embargo no funciona con el grupo. Y tengo que poner en juego otras herramientas, otros materiales. Para eso tengo que armarme de un repertorio de posibilidades que me permitan jugar en esa situación nueva, que no pensé, que me desafía y que podríamos decir, me desacomoda, en ese plan que yo tenía todo bien, me había acomodado. Siempre hay algo que me va a desacomodar y que me va a exigir un reposicionamiento. Entonces, la didáctica tiene que ver con esto.
la formación del docente y del posicionamiento en la práctica como profesor tiene que ver con esto también. Un minutito que voy a enchufar la compu, que veo que se me está quedando sin batería. Bueno. Yo, en relación a esto, lo hice ayer también, el teórico de ayer, después se los voy a subir. Es una cita, voy a tomar un fragmento, les voy a leer de este texto que se llama Lecciones de los Maestros de George Steiner. Es un texto muy interesante que yo se los súper recomiendo. No está en la bibliografía, pero es un texto muy lindo para tener en cuenta, para leer, releer. Siempre uno encuentra nuevas cuestiones. Tiene que ver con, este autor hace un recorrido por los vínculos, el vínculo educativo que se establece entre maestros provenientes de diversos campos de la cultura en diversas épocas históricas, con sus discípulos, o algunos de sus discípulos. Entonces, me parece muy interesante. ¿Y qué dice la introducción este maestro, que es George Steiner? Es muy breve, pero me parece interesante porque nos invita a pensar y a empezar esta materia justamente con esta invitación a pensar qué es un profesor, cómo se constituye un profesor. Dice en la introducción: después de pasar más de medio siglo dedicado a la enseñanza en numerosos países y sistemas de estudios superiores, me siento cada vez más inseguro en cuanto a la legitimidad, en cuanto a las verdades subyacentes a esta profesión. Pongo esta palabra entre comillas para indicar sus complejas raíces religiosas e ideológicas. La profesión del profesor, un término algo opaco, abarca todos los matices imaginables, desde una vida rutinaria y desencantada hasta un elevado sentido de la vocación. Comprende numerosas tipologías que van desde el pedagogo destructor de almas hasta el maestro carismático. Inmersos como estamos en unas formas de enseñanza casi innumerables, elemental, técnica, científica, humanística, moral y filosófica, raras veces nos paramos a considerar las maravillas de la transmisión, los recursos de la falsedad, lo que yo llamaría, a falta de una definición más precisa y material, el misterio que le es inherente. ¿Qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? ¿Dónde está la fuente de su autoridad? Por otra parte, ¿cuáles son los principales tipos de respuestas de los educados? Estas cuestiones desconcertaron a San Agustín y aparecen con toda su crudeza en el clima libertario de nuestra propia época. Bueno, hasta acá me pareció muy interesante, de una humildad y de una profundidad increíble. Pensar, ¿no? Como dice en la primera frase, en la primera oración, pasar más de medio siglo dedicado a la enseñanza, y me siento cada vez más inseguro en cuanto a la legitimidad y en cuanto a las verdades subyacentes a esta profesión. Me parece brillante, porque describe lo que realmente, al menos desde mi punto de vista, constituye la práctica de la enseñanza como una transmisión que no
termina de explicarse nunca. Y ya nosotros tenemos también desde el posicionamiento, desde el psicoanálisis, como una práctica imposible. Freud dice que junto a gobernar y analizar, la enseñanza tiene que ver con algo de la imposibilidad, o algo de la incompletitud, algo del no todo se va a poner en juego en cada momento, en cada situación de transmisión. Y algo que va a ser inabordable en el intento de poder explicar y de dar cuenta acerca de qué ocurre allí. Pero bueno, hay otras cuestiones que sí podemos ir pensando. Entonces, esta inseguridad que nos plantea Steiner, que nos permite o nos habilite la apertura para poder pensar, poder posicionarnos en la lectura de los textos que vamos a ver y transitar de una manera crítica, de una manera que nos permita volver a pensar algunas cuestiones que creíamos que sabíamos, pero en realidad ahora podemos pensarlas de otra manera. La posibilidad de poder trabajar de esta manera para poder posicionarnos en una práctica que, bueno, va a requerir un retrabajo constante por parte de nosotros. Bueno, nosotros vamos a trabajar la próxima clase con con el texto de Díaz Barriga. Vamos a continuar con dos textos que también son muy interesantes para poder abordar el campo del currículum en términos generales. Van a ser, se los nombro, después ustedes lo van a buscar en los materiales, pero un poco como para anticipar por dónde vamos a ir, el recorrido que vamos a hacer. El otro texto, el autor es Dino Salinas. Dino Salinas. El texto se llama Currículum, Racionalidad y Discurso Didáctico. Y luego vamos a ver, de este texto vamos a ver el punto, el capítulo donde se pregunta a Dino Salinas, ¿qué es eso llamado currículum? Bueno. Y luego vamos a ver otro texto que es de Alicia de Alba. El texto se llama Currículum, Crisis, escribí dos veces, crisis, mito y perspectivas. Vamos a ver el capítulo 3, las perspectivas. Bueno, pero vamos a comenzar con el texto de Díaz Barriga. Yo les voy a subir un PowerPoint. Ayer llegué a verlo, hoy no. Hoy me fui más por las ramas, me parece, pero bueno, disculpen el comienzo, la introducción es así, en general. Hay muchas cosas que ir de alguna manera explicando, bueno. Pero luego vamos a continuar por estos dos autores que son muy interesantes. No es que luego, los vamos a ir integrando. Al comienzo vamos a ver, digamos, Díaz Barriga nos va a proponer un recorrido histórico, una ubicación histórica del surgimiento de la teoría del currículum, del estudio del currículum, de la sistematización en una teoría del campo del currículum. Y luego vamos a trabajar en torno a qué es el currículum, cómo entenderlo, a partir de un cruce de prácticas, va a decir Dino Salinas. No, entonces no lo vamos a ver solamente desde la perspectiva de plan o programa sistematizado de contenidos, como algo en lo que primero uno piensa cuando piensa en el currículum, sino como un cruce de prácticas. Y desde la perspectiva de Alicia de Alba lo vamos a ver como una síntesis cultural y una propuesta de política educativa, histórica, social y culturalmente determinada. Es decir, esas van a ser las líneas, las coordenadas por donde vamos a ir pensando el campo de currículum.
Bueno, hasta aquí mi clase de hoy. Les doy la bienvenida, es un gusto. Vamos a ver si nos podemos ir estableciendo esto que vamos a tratar también de dilucidar, que tiene que ver con un vínculo educativo, a través de la virtualidad, con la dificultad que implica, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Profe, ¿van a hacer encuentros semanales